Bien, en este video vamos a analizar el cuento La inmolación por la belleza de Marco de Nevi. Ustedes tenían en el aula virtual un video con la narración del cuento. Es este mismo que tenemos en pantalla. El erizo, la inmolación por la belleza. El erizo era feo y lo sabía. Por eso vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos, sin hablar con nadie, siempre solitario y taciturno, siempre triste. Él, que en realidad tenía un carácter alegre y gustaba de la compañía de los demás. Solo se atrevía a salir a altas horas de la noche y, si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. Una vez alguien encontró una esfera híspida, ese tremendo alfiletero. En lugar de rociarlo con agua o arrojarle humo, como aconsejan los libros de zoología, tomó una sarta de perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas o quizá falsas, cascabeles, 2 o 3 lentejuelas, varias luciérnagas, un dije de oro, flores de nácar y de terciopelo, mariposas artificiales, un coral, una pluma y un botón, y los fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo, hasta transformar a aquella criatura desagradable en un animal fabuloso. Todos acudieron a contemplarlo. Según quien lo mirase, semejaba a la corona de un emperador bizantino, un fragmento de la cola del pájaro roc o, si las luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada para la fiesta del bucentauro, o, si lo miraba algún envidioso, un bufón. El erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos, y lloraba de felicidad. Pero no se atrevía a moverse por temor de que se le desprendiera aquel ropaje mil y una nochesco. Así permaneció durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y de sed, pero seguía hermoso. Bien, a partir de la lectura de este texto, yo les dejé también en el aula virtual el glosario con los términos que podían ofrecer cierta dificultad, porque vemos que este cuento tiene muchas palabras que pueden presentar dificultad respecto de la comprensión lectora. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros vemos que hay una palabra que no entendemos o que, sabiendo el significado, no sabemos a qué se refiere en el texto. Lo primero y principal y más importante es buscar esa palabra en el diccionario. Yo acá, para agilizar el tiempo, ya se las he buscado, y lo que vamos a ir haciendo es estableciendo la relación que hay entre el texto y estas palabras, ¿sí? Fíjense que el texto se llama La inmolación por la belleza. ¿Qué significa inmolación? ¿Qué significa inmolar? ¿Sí? Inmolar o inmolación es acción y efecto de inmolar o inmolarse. Inmolar es sacrificar una víctima. Y nosotros aquí tenemos en el cuento que el personaje principal es el erizo, y quien se sacrifica es justamente este animalito. Dice el cuento que él vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos. Bueno, un matorral es un campo inculto, lleno de matas y de malezas. Y estos matorrales donde vivía el erizo eran sombríos. Su carácter era alegre, y dice el cuento que le gustaba la compañía de los demás. Sin embargo, fíjense que dice, solo se atrevía a salir a altas horas de la noche, y si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. Bien, ¿qué pasa después? Alguien encuentra esta esfera, una esfera híspida.
y veamos qué significa híspida. Híspida, en el diccionario yo tengo que buscar híspido, significa cubierto de pelo hirsuto. Hirsuto significa púas o espinas. Entonces era una esfera que estaba cubierta de espinas, de púas. Alguien encuentra esta esfera y dice el cuento, ese tremendo alfiletero, ¿no? Como algo que pincha mucho. En lugar de rociarlo con agua o con humo, como aconsejan los libros de zoología, lo que hizo fue tomar esa esfera e ir insertándole diferentes adornos, ¿sí? Diferentes elementos que terminan adornando a este animalito. Bien, ¿qué pasa después en el cuento? El erizo queda muy bonito, adornado. Entonces, en el tercer párrafo dice, todos acudieron a contemplarlo. Según quien lo mirase, semejaba la corona de un emperador bizantino, un fragmento de la cola del pájaro rock, o, si las luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada para la fiesta del bucentauro, o si lo miraba algún envidioso, un bufón. ¿Qué es todo esto? Bien, acá tenemos. Bien, un emperador, un soberano que gobierna sobre otros reyes. Bizantino era natural de la ciudad de Bizancio, de su imperio, del imperio bizantino. Tenemos el pájaro roc, que también está mencionado en el texto. Es una mítica ave de rapiña gigantesca, a menudo blanca, perteneciente a la mitología persa, capaz de levantar un elefante con sus garras. Un fanal, un farol grande, una góndola empavesada. Góndola es una embarcación pequeña de recreo para pasear, ¿sí? Sin palos ni cubiertas, por lo común con una carroza en el centro. Bien, y empavesada es armado o provisto de pavés, un escudo que se utilizaba para cubrir casi todo el cuerpo del combatiente, soldado que llevaba arma defensiva. El bucentauro es una criatura mitológica originada en la Edad Media. Bueno, tenía la mitad del cuerpo como caballo y la otra mitad era de un toro o de un búfalo. Y el bufón era el personaje que era el encargado de hacer reír a los reyes, ¿no? De divertir a los reyes y a los cortesanos de la época. Y Mil y una nochesco hace referencia a las mil y una noches, ¿no? A los cuentos de las mil y una noches. En este caso significa encantado, fascinante, mágico. ¿Sí? Yo ahí les he puesto que hace referencia a la obra anónima Mil y una noches. Muy bien. ¿Qué pasa en el último párrafo? Dice, el erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos y lloraba de felicidad, pero no se atrevía a moverse, por temor de que se le desprendiera aquel ropaje mil y una nochesco. Así permaneció durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y de sed, pero seguía hermoso. ¿Sí? No quiso moverse por temor de que se le desprendieran todas esas piedras preciosas y todo ese ropaje que tenía. Muy bien. Vemos entonces que este cuento es un cuento, entonces por lo tanto pertenece al género narrativo, ¿sí? Dentro del género narrativo, esto lo vamos a ver en el desarrollo de las clases, tenemos los cuentos y las novelas y hay una amplia variedad dentro de cada uno de ellos. En cuanto al narrador, muy bien, el narrador es un narrador que cuenta la historia en tercera persona y es omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que sabe, que conoce todo lo que le pasa a los personajes. El tema podemos decir que este cuento se trata del sacrificio de la vida en pos de la belleza. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el erizo? Le importa ser bello, agradar a los demás
y bueno, y termina sacrificando su vida, porque él muere. Sin ir más lejos, volvemos al último párrafo en el que dice, cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y sed, pero seguía hermoso, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo está estructurado el cuento? Vemos que tiene 4 párrafos, yo acá se los he marcado, y también que en el primer párrafo tenemos el inicio, ¿sí? En el que se presenta al personaje principal y el lugar. El tiempo no es un tiempo que se precise, ¿no? Pero sí el lugar donde vivía este personaje, este erizo. Luego en el segundo párrafo, segundo y tercero, tenemos el desarrollo. Acá se los he puesto. Estos 2 párrafos abarcan el desarrollo, en el que lo que hace es contar qué es lo que ocurre en el cuento, ¿sí? Tenemos entonces en el primer párrafo el erizo, se presenta el erizo, que era feo, él sabía que era feo, cuenta dónde vivía y cómo era su carácter. Luego, en los 2 párrafos siguientes, ¿qué es lo que ocurre con este erizo? Alguien lo encuentra, lo adorna y bueno, después acuden toda la gente a contemplarlo. Y en el último párrafo tenemos la resolución de este conflicto que se le presenta al erizo, que es que él se queda ahí y él se siente, podemos inferir que él se siente bien. ¿Por qué? Porque el mismo cuento dice, miren, acá en el último párrafo dice, lloraba de felicidad. Él estaba feliz, pero a la vez esa felicidad le hacía doler, ¿sí? Le causaba un dolor, no es que le hacía doler, le causaba un dolor. Podemos decir que es un dolor interno que tenía este erizo. Ahora bien, ¿por qué? ¿Sí? Yo lo que les dejo también para reflexionar y para pensar individualmente o en pareja es la siguiente frase. La frase es esta, ¿sí? Ustedes van a tener que reflexionar y comentar el siguiente concepto de belleza. La belleza es un valor social que varía según la cultura y que se construye en el marco de una coyuntura histórica. ¿Qué significa esto? Y otra cosa que les pido también es que reflexionen acerca del valor de la belleza para nuestra sociedad. Estas reflexiones las escriben en la hoja de la carpeta y las vamos a compartir en clase. Bueno, espero que el cuento les haya gustado y que haya quedado claro este breve análisis.